Ok. Ok, hermano, Dios les bendiga. Buenas tardes. Aquí estamos. Dios damos gracias. A Dios le damos la gloria, la alabanza, la adoración. Gracias porque nuestro Dios es bueno, para siempre es su amor, para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos, hermanos, hacer una oración primero para después entrar al tema de esta tarde, pidiéndole a Dios que nos hable en esta tarde. Queremos oír su palabra, queremos oír su voz, queremos el consejo de nuestro Señor, queremos la palabra de Dios en nuestras vidas. Ore conmigo, Padre amado, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos delante de su presencia. Dios, lo hacemos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darle toda la gloria, la alabanza y la adoración. Reconociendo, Padre, de que nuestra vida, Señor, es el fruto de su misericordia, de su amor y de su gracia. Es el fruto, Señor, del sacrificio de mi amado Jesús en la cruz. Y por eso esta tarde, Señor, lo queremos bendecir, queremos honrar su nombre. Queremos darle gracias por su infinita bondad y misericordia, Dios. Queremos pedirle perdón, Padre, por los pecados que hemos cometido en este día. Somos conscientes, Padre, que hemos pecado y oramos para que la sangre de Jesucristo limpie nuestros corazones. Oramos para que usted sea glorificado, usted sea honrado en ello. Oramos para que usted reciba la gloria que solamente su nombre merece. Oramos para que esta tarde, Señor, su Santo Espíritu ministre su palabra, su consejo en nuestros corazones, en nuestra voluntad, en nuestra mente, y podamos ser conocedores de su palabra, pero también hacedores de su palabra. Que el consejo de su palabra, Dios, llegue al corazón de su pueblo, llenando el vacío de cada corazón, supliendo toda necesidad, Dios, y hablando, Señor, a nuestras vidas de una manera especial. Lo ponemos todo en sus manos, reprendemos todo espíritu maligno, todo espíritu que se opone a la bendición, lo atamos en el nombre de Jesús y lo arrojamos al abismo y oramos declarando victoria a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Gloria sea al Señor, hermano. Vamos a tocar el tema de hoy. Ayer estuvimos hablando acerca de las cosas que Dios quiere, busca y espera de nosotros, 10 cosas. Vamos a hablar ahora 8 cosas, 8 áreas de nuestra vida, de la vida del cristiano, que Satanás quiere entrar y quiere controlarla. ¿Okay? Es muy importante que nosotros siempre prediquemos ambos lados de las cosas, porque si solamente predicamos un lado, vamos a ignorar el otro. ¿Qué le quiero decir? Si solamente hablamos de lo que Dios quiere y solamente hablamos de lo que Dios es y de las bendiciones que Él nos da, vamos a ignorar el peligro que estamos pasando como cristianos. Si usted todavía no tiene esa información, déjeme decirle que desde el día que usted aceptó a Jesucristo en su corazón para recibirle como Señor y Salvador, usted está en una batalla espiritual sin final. Eso acaba hasta que Cristo levante su cuerpo a su presencia. Entonces, todos los días es una lucha, es una batalla. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros pensamos que abrimos nuestro corazón a Jesucristo y ya nada pasa y que todo está bien, todo es bendición, déjeme decirle que ese no es el mensaje del Evangelio en su totalidad. ¿Okay? Existen cientos de versículos bíblicos en las Escrituras donde nos dicen a nosotros que tenemos una lucha, una batalla espiritual, no contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus malignos. Entonces no debemos ignorar eso. Entonces, porque una de las cosas que nos hace vulnerable a nosotros como hijos de Dios es ignorar las obras del enemigo. ¿Ok? Una vez dije, predicando esto, yo quiero hacer una vez otra énfasis en esto. Todos los países, las naciones poderosas, militarmente hablando, cuando van a la guerra, antes de ir a la guerra, ellos pasan como año y medio, 2 años haciendo trabajo de inteligencia y de contrainteligencia en contra del país que van a agredir, que van a atacar. No van a ir no van a programar una guerra solo por así.
Entonces, yo quiero que usted sepa de que cuando nosotros cristianos ignoramos los planes del enemigo, ignoramos lo que él está buscando y lo que él quiere hacer con nosotros y en nosotros. Cuando ignoramos eso, somos presa fácil. Una persona que no sabe es una persona como que no ve, no sabe ni lo que está pasando. Me gustó mucho, una vez estaba en Costa Rica y leí un mural que decía: la mayor de las la mayor de las esclavitud es la ignorancia. Y abajo decía Abraham Lincoln. Y yo lo creo firmemente que es así. Cuando uno ignora lo que el enemigo quiere hacer en contra de uno, sus planes, se vuelve una esclavitud en nuestras vidas. Porque pensamos y creemos que nada está pasando, pero sí está pasando algo. Entonces hoy vamos a estudiar esas áreas a las cuales el enemigo quiere entrar y quiere controlar en nuestras vidas cristianas. ¿Por qué digo en el cristiano? Porque la persona que no tiene a Jesucristo ya está siendo controlada por el enemigo. Desde el momento de que una persona ha rechazado a Jesús en su corazón para no recibirlo como su Señor y Salvador, desde ese momento ya está mostrando que tiene ataduras espirituales en su vida. Hay algo que es más fuerte en su voluntad que la salvación de su alma. Como he dicho la otra vez, si usted y yo preguntamos a las personas que nos rodean, familiares, amigos, qué sé yo, y le preguntamos si queremos vivir la eternidad con Cristo Jesús, todo el mundo lo quiere hacer. O si usted le dice: mira, hay un infierno, hay una patria celestial, si tuviera que escoger a dónde vivir la eternidad, todo el mundo diría a la patria celestial. Pero déjeme decirle que en muchas personas, hermanos, es un sueño, es un anhelo, pero no es una realidad. ¿Por qué razón? Porque su corazón y su voluntad todavía están controlados por las maquinaciones de Satanás. ¿Okay? Yo voy a darle un testimonio personal, y lo he dicho 2 o 3 veces en la iglesia. Yo, antes de aceptar a Jesucristo, yo pasé batallando casi 4 meses para poder entrar a una iglesia. Ni siquiera podía entrar a una iglesia, déjeme decirle. Llegaba a la puerta y de ahí me regresaba. Hasta que mi hermano Alonso Wilson, él era para ese tiempo cristiano, él me invitó a la iglesia y yo fui con él. Y yo dije: no, yo entro porque entro. Entonces, imagínense qué complicado. Entonces hay muchas personas que saben que lo que les conviene es Cristo Jesús. Mucha gente sabe que lo importante, lo indispensable en su vida es abrir su corazón a Jesús, pero ¿por qué no lo hacen? Porque el enemigo los tiene atados. Así no lo quieran reconocer, lo tiene atado. El problema es que si esa persona se muere sin Jesucristo, va a ser una gravedad tremenda, un problema tan grave por la eternidad, porque si no tienes a Jesús no puedes vivir la eternidad con él. Entonces es muy importante que entendamos. Entonces, el ataque de Satanás hoy en día es en contra de los cristianos, es en contra de los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Si es que ya abrimos nuestro corazón a Jesús, tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra vida, para que el enemigo no nos alcance y nos esclavice en eso que él quiere hacer con nuestras vidas. Quiero, antes de entrar al tema en sí, quiero dar como introducción 6 formas de cómo Satanás obra en la vida de los cristianos, o está obrando, queriendo tener un efecto en la vida de los cristianos. La número 1 son a través de ataduras espirituales. ¿Ok? Las ataduras, dicen, en sentido espiritual, consiste en toda clase de influencia o interferencia maligna. Escuche esto. Una atadura espiritual es toda clase de influencia o interferencia maligna que priva al cristiano de vivir en libertad, en santidad, en obediencia, en servicio y caminando en la verdad. Y lo más importante, lo priva de la comunión con Dios. Eso es una atadura espiritual. Voy a darte un ejemplo. Hay muchos cristianos que estamos conscientes que tenemos que orar,
tenemos que ayunar, tenemos que buscar de Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos? Estamos conscientes que Dios nos llamó a evangelizar, Dios nos mandó, nos llamó para ir a las cárceles, ir a los hospitales, para visitar hogares. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Cualquier respuesta que usted tenga, eso es una evidencia de una atadura. Cualquier argumento, no que no tengo tiempo, no que no puedo, no, cualquier cosa, eso es una atadura. Porque si Dios nos mandó, es porque lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, cuando no podemos hacer la voluntad de Dios, cuando nos impide acercarnos a Dios, eso es una atadura. La otra cosa es opresión demoníaca. Es otra cosa. Son espíritus malignos, hermanos. Que dice la Biblia en el libro de Efesios 6:10. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido pues de toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vestido pues de toda la armadura de Dios, para que pueda resistir en el día malo y después de haber acabado, estar firme. Entonces, como le dije anteriormente, los espíritus, hermanos, eran ángeles que Dios creó, pero ellos siguieron a Satanás cuando Satanás se rebeló en contra de Dios y fue echado del monte santo, dice Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 18. Entonces es muy importante que entendamos que antes eran ángeles que servían a Dios, pero hoy son espíritus malignos que sirven a Satanás. Entonces, esos espíritus hoy son conocidos como demonios y ellos están tratando de intervenir, ¿okay? En los hijos de Dios para esclavizar sus almas y que sus almas se pierdan, al igual que se pierden aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cosa es una opresión demoníaca? Es sinónimo, dice, espiritual de influencia. Le voy a dar un ejemplo de lo que es una influencia demoníaca. En la Biblia usted recuerda, hermano, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que era necesario que Él fuera entregado en manos de pecadores y que al tercer día iba a resucitar. Y usted recuerda que uno de los apóstoles llamado Pedro tomó a Jesús, se lo llevó aparte y le dijo, Señor, no permita que tal cosa te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone las miras en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Entonces, Jesús no le estaba diciendo a Pedro que él era Satanás, sino al que estaba manipulando a Pedro, el que estaba oprimiendo a Pedro, influenciando a Pedro para evitar que Jesús fuera a la cruz. Entonces, la opresión demoníaca es sinónimo de influencia maligna, dice acciones, obras, en donde el enemigo por medio de autoridad, dice, acciones, obra permisiva, interviene en nuestra conducta. En otras palabras, toma cierta autoridad permisiva dependiendo de que nosotros le hagamos, se lo permitamos a él. ¿Qué le quiero decir? Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios en ninguna manera, en ninguna manera. La única manera que Satanás puede ejercer cierta autoridad es una autoridad permisiva. ¿Cuándo? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros andamos pecando deliberadamente, cuando nosotros atesoramos en el corazón rencor, odio, envidia, celo, vanagloria, soberbia, llenamos el corazón de maldad, entonces Él tiene autoridad permisiva para usar. También cuando nosotros le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención de no hacer promesas al Señor si no las vamos a cumplir. Hay mucha gente que le hace promesas a Dios y no cumple. Entonces, al desobedecer a Dios, quien gana la batalla es el otro. Entonces, toma una autoridad permisiva y entonces Él toma la vida de los cristianos y las usa de manera espontánea, nomás un tiempo y después lo suelta. No es una posesión, sino es una influencia demoníaca. Entonces, muchas veces usted analiza a veces en la iglesia cómo hay personas, hermanos, que crean muchos problemas en las iglesias. Hacen muchas divisiones, mucha contienda, muchas cosas malas en la iglesia y después tú lo ves el día siguiente como que si nada pasó. Ellos están contentos levantando la mano, hasta otros hablan en lengua, otros hasta profetizan, como que si nada pasó.
y no se dan cuenta del gran daño que hicieron atrás. Entonces ellos no se dan cuenta que fueron usados por el maligno. Por eso es muy importante que prestemos atención. Dice un refrán por ahí que en guerra avisada no muere el soldado. Cuando Dios nos está enseñando a nosotros las cosas, es porque Dios quiere que estemos preparados, estemos velando y también estemos orando todo el tiempo. La otra cosa es a través de las artimañas. ¿Qué es una artimaña? Dice, esa acción hábil, malintencionada, hecha con astucia y con trampa maligna. En palabras sencillas, una artimaña es una trampa. Es una trampa. Por ejemplo, lo que le hizo Satanás a Eva en el huerto del Edén. Eso fue una trampa, fue astucia, malicia. Le dijo, con que ha dicho Dios que no puedes comer de todos los árboles que están en el huerto del Edén. Dios nunca había dicho eso. Dios no dijo eso. Dijo que podía comer de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que Satanás estaba haciendo es haciendo que Eva le prestara atención. Número 2, que Eva cayera en su conversación. Y número 3, que Eva le revelara lo que Dios le había dicho para él contradecir. Y fue lo que hizo. Con astucia, con artimaña cayó. Entonces muchas veces nosotros somos muy ingenuos. Hay mucho pueblo de Dios que es ingenuo. Es muy ingenuo, peca por ingenuo. Nosotros debemos de ser, hermanos, sabios y debemos ser prudentes a la hora de tomar decisiones, a la hora de expresar algo, a la hora de comentar acerca de algo. Entonces, muchas veces pensamos de que todo lo que brilla es oro y no pasa así. Entonces, el diablo nunca va a llegar a la vida de un cristiano diciéndole, mira, te voy a engañar a través de esta artimaña. Nunca va a pasar así. Él siempre va a buscar una manera a la que nosotros pensemos que es lo correcto. Pensemos nosotros que estamos tomando las decisiones correctas, pero más sin embargo, detrás de esa decisión, detrás de ese ofrecimiento, lo que hay es una trampa del enemigo. Eso son artimañas. La otra cosa es manipulación. ¿Qué es una manipulación? Dice, consiste en aquella actitud maligna, espiritual maligna, que tiene, dice, por objeto controlar la voluntad, pensamientos, palabras, para llevarlo, dice, a actuar de manera incorrecta. Esa es una manipulación. Eso ya es un control de las personas. Toma control y ya usa. Por ejemplo, usted mira muchas personas que con facilidad hablan mal de otro, con facilidad levantan falsos, con facilidad levantan calumnia, con facilidad mienten, con facilidad odian, tienen rencores, con facilidad hacen cosas malas. Son personas, hermanos, que están siendo manipuladas por el enemigo. Yo te voy a explicar luego todo lo que contradice la palabra de Dios, todo lo que es contrario a la vida, a la obra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no procede de Dios. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención, hermanos. Siempre que usted vaya a tomar una decisión, siempre que alguien quiera involucrarlo a usted en algún tema, en algún caso, siempre analice usted las cosas y hágase esta pregunta. Si Jesús estuviera en esta conversación, ¿qué opinaría Jesús? Si a Jesús le estuvieran ofreciendo esto, ¿qué haría el Señor Jesucristo? ¿Puedo yo comprobar con la Biblia que lo que la decisión que voy a tomar, lo que voy a creer, lo que voy a decir es correcto? Y piénselo bien, porque esa decisión le puede afectar gravemente su vida. Y como dije anteriormente, en el momento que nosotros empezamos a desobedecer a Dios, a caer en las trampas del enemigo, el enemigo nos va a usar como un instrumento para sus propósitos, para dañar la obra de Dios, para dañar la iglesia, para dañar familia, para dañar a hijos de Dios, para impedir que personas vengan a la iglesia, para echar afuera a gente de la iglesia. El diablo está haciendo trabajos tremendos dentro del pueblo de Dios. Y hay mucho pueblo de Dios que está dormido totalmente. Está totalmente ciego, está totalmente dormido, ignorando las maquinaciones de Satanás. Y la otra cosa que quiero hablar con usted es la mentira. ¿Qué es la mentira? La mentira no solamente es no decir la verdad, sino que Satanás toma la palabra de Dios y le añade sus propósitos, y eso ya lo convierte en algo que es falso. Voy a darle un ejemplo, Mateo capítulo 24. Cuando Jesús fue tentado en el desierto
Usted presta atención que las 3 tentaciones que Satanás le hizo a Jesús, la hizo con la Biblia. ¿Okay? Si Jesús no fuera una persona como muchas personas hoy en día que desconocen la palabra de Dios, que no tienen esa lealtad hacia nuestro Padre Celestial, que no son fieles, si no tuviera discernimiento, hubiera caído también en la trampa. ¿Okay? Él tomó la palabra y le dijo, escrito está, esto va a pasar, escrito está, hace esto, escrito está, y las 3 veces el Señor le respondió con la palabra. Entonces, una mentira en términos espirituales es tomar la verdad de Dios, la palabra de Dios, y revolverla con los pensamientos, los sentimientos y los propósitos de los hombres. Entonces, en ese sentido, se pervierte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo habla en el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 en adelante, donde Pablo dice que mucha gente han entrado encubiertamente a las iglesias y han pervertido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice estas palabras: si un ángel del cielo bajara, dice, y dijera otra cosa o otro evangelio diferente al que yo les he hablado, sea anatema. Y hemos hablado de eso, y Pablo dice también, incluso dice Pablo, si yo mismo viniera con otro evangelio, el tal sea anatema. Eso es lo que yo siempre me he preguntado, hermanos, y me he preguntado en relación a muchos pastores, a muchos cristianos, a muchos líderes de iglesia, porque yo los conocí hace tiempo y los conocí predicando la verdad, los conocí hablando de santidad, hablando en contra del pecado, en contra de la vanidad, en contra del orgullo, en contra de la rebeldía, y predicaciones que tienen un fundamento bíblico, pero hoy ellos no predican eso y apoyan a otra cosa. O sea que están predicando otro evangelio. Yo no entiendo cómo está eso. Pablo dice, si yo predicara otro evangelio que fuera diferente al que les he predicado, el tal sea anatema. No entiendo por qué han cambiado de posición, pero bueno, el punto es esto, de que el mensaje del evangelio, la palabra del Señor, todo el tiempo, tiene que estar respaldada, comprobada y garantizada de 2 maneras. Número 1, que no contradigan nunca la vida, la enseñanza y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, que nunca contradiga las Sagradas Escrituras. Si esas 2 cosas están en una predicación, usted téngalo por seguritito que es de Dios. Si alguien está predicando algo y usted no lo puede comprobar con la Biblia, y usted dice, esto no está en la Biblia, estudie, ponga atención, porque puede ser que tomaron una verdad y metieron una información falsa, metieron un virus, usemos esa palabra, metieron el sentimiento, metieron los propósitos de hombre, metieron la voluntad de hombre y pervirtieron el mensaje del evangelio. Eso es una mentira. Y el diablo se está metiendo mucho dentro de las iglesias en eso. Una de las cosas que yo dije el otro día, que lo más trágico en los últimos tiempos es falsos pastores. Hay mucho. Falsos maestros, falsos líderes, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos cristos, falsos profetas, hablando en el nombre de Dios sin que las cosas se cumplan. Eso es una falsedad. El único falso que hay, que nosotros conocemos, es Satanás. Entonces, cuando una persona empieza a usar el nombre de Dios, que Dios me dijo que esto va a pasar y no pasa, ponga atención, porque esa persona no es de Dios, no es un instrumento de Dios. Porque si fuera un instrumento de Dios, lo que profetizara se cumpliera. Si fuera un instrumento de Dios, déjenme decir, el Espíritu Santo nunca se contradice. El Espíritu Santo fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. Y si una persona que está predicando, predica conforme a la palabra de Dios, no debe de contradecirse. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no puede contradecir. Entonces es muy importante que prestemos atención. Y la última son fortalezas espirituales. ¿Qué es una fortaleza espiritual? La fortaleza espiritual son ideas, son conceptos, son opiniones que los hombres ponen en su mente y le dan mayor importancia y mayor valor que a la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuáles son las personas que tienen fortalezas espirituales? Aquellas personas que contradicen la palabra de Dios.
Aquellas personas, hermanos, que se ponen a escuchar los mensajes de la palabra de Dios para argumentar la palabra de Dios, para negar la palabra de Dios, para contradecir la palabra de Dios, para opinar fuera del contexto bíblico de la palabra de Dios. Y lo último es aquella persona que no les gusta escuchar la verdad, porque tienen un concepto equivocado en su mente. Ellos saben perfectamente que no pueden contradecir esa verdad, pero más sin embargo no la pueden recibir. ¿Por qué razón? Porque tienen fortalezas espirituales en su mente que bloquean sus corazones y bloquean su voluntad. Entonces, en esas 6 cosas, se las voy a repetir rápido: ataduras espirituales, opresión demoníacas, artimañas, manipulaciones, mentiras y fortalezas espirituales. Son las maneras más comunes como Satanás está tratando de introducirse el corazón de los hijos de Dios para esclavizarlos. Quiero que leamos 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 5, y después leemos el 13 al 15. Vámonos rápido porque el tiempo se nos va, hermanos. Ok. Dice el versículo 1, capítulo 11 de 2 de Corintios. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo. Lo que está pasando en la iglesia de Corintios, hermano, es que se introdujeron personas, falsos maestros y falsos apóstoles en las iglesias, y ellos empezaron a desviar al pueblo de Dios de la verdad. Lo desviaron. Y llegó el punto, hermano, que miembros de la iglesia de Corintios atacaban al apóstol Pablo diciéndole que Pablo era falso y que los otros eran verdaderos. Cuando una persona, escuche lo que le voy a decir, cuando una persona que dice ser un ministro de Dios está provocando división en una iglesia, haciendo quedar mal a otra persona para que crean en él, no es una persona de Dios. Póngale atención. ¿Okay? Cuando 2 cristianos, verdaderamente 2 siervos de Dios, están bajo la guianza del Espíritu Santo, nunca se van a contradecir, porque el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. Entonces es muy importante. Estas personas entraron a la iglesia y empezaron a atacar a Pablo diciendo que Pablo no era un siervo de Dios, y empezaron a meter sus ideas en la mente y corazón de los hijos de Dios en la iglesia. Entonces hay que prestar atención, porque ese problema no es nuevo, ese problema ya es viejo, pero en los últimos tiempos va a agarrar mucha más fuerza. Sigamos adelante, dice, pero dice, os celo con celo de Dios, dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, hablando Pablo trabajando con la iglesia. Pero temo que como la serpiente, presta atención a lo que dice Pablo, dice, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y es lo que trata de hacer Satanás, desviar a los hijos de Dios de la verdad, desviar a los hijos de Dios del camino de santidad, desviar a los hijos de Dios de la obediencia, del servicio, del temor, del ayuno, la oración, meditación de la palabra, el congregarse, el servir a Dios, el rendirse a la voluntad del Señor. Todo eso que yo le estoy diciendo es bíblico, está en la Biblia. Ahora, cuando alguien predica o alguien enseña en contra de eso, eso no es bíblico, eso es extraviarte a ti de la verdad, del camino, de la fidelidad de Cristo Jesús. Y eso es lo que estoy explicando. Los apóstoles, los siervos de Dios, siempre hablaban de eso, hablaban del ayuno, hablaban de la oración, hablaban de la vigilia, meditación en la palabra, hablaban del servicio, el congregarse, el evangelizar, el ayunar, hablaban de la obediencia, la santidad, el temor a Dios. Todas esas cosas son bíblicas, todo es bíblico y es característico de un verdadero hijo de Dios. Entonces, cuando alguien llega y te predica otra cosa y te dice, hombre, ¿por qué oras tanto si ya Jesús oró por ti? ¿Por qué ayunas si ya Jesús ayunó por nosotros? Eso es lo que extravía al pueblo de Dios de la verdad. Por eso es que usted ve muchos siervos de Dios, muchos hijos de Dios en las iglesias estériles. No tienen fruto para nada. ¿Sabe por qué? Porque les han enseñado que vaya a la iglesia y siéntese con las manos cruzadas y no haga nada porque no tiene que hacer nada.
Eso no es el plan de Dios. Cuando usted lee Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo en ambos libros dice lo siguiente: todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función. Si usted es hijo de Dios, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una función. Y se lo voy a decir así para que me entienda. La función de usted y la mía no es irnos a sentar a la iglesia de brazos cruzados y que otro haga las cosas. No, señor. Usted tiene una función y usted necesita cumplir esa función. Entonces no puede usted pensar que una predicación donde le diga a usted no tiene que hacer nada, nomás siéntese y lleguese los domingos y aquí los esperamos. No piense que eso es evangelio. Eso no es evangelio, eso es religión. Okay. Usted tiene una función, usted es la luz del mundo, usted es la sal de la tierra, usted tiene una función, usted necesita ir y testificar del amor, de la gracia de Dios a las personas, usted necesita testificar del amor de Cristo a los seres humanos. Entonces, hay personas que se introducen en las iglesias, hermano, se llega al extremo, hermano, sabe que hay personas en este país que hasta pagan tanta cantidad de dinero solo por oír predicar o oír cantar o oír enseñar a alguien que Dios usa mucho. Ellos prefieren pagar tanto dinero para que otro haga las cosas. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que tú y yo tenemos que estar en el lugar que Él nos puso y ahí tenemos que dar fruto, porque de eso va a depender el que le demos cuentas a nuestro Señor al final de nuestras vidas. Prestemos atención a la palabra del Señor, hermanos. Dice el versículo el 4, porque si viene alguno predicando, dice a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estaba indignado el apóstol Pablo. Estaba indignado. Porque él les predicaba la verdad, no se la contradecían. Es lo que pasa. Cuando una persona está atada por el enemigo, está siendo controlada por el enemigo, está siendo manipulada por el enemigo, escucha la palabra de Dios, la escucha, la analiza, sabe qué es la palabra, pero no la acepta en el corazón, no la recibe. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos va a confrontar a nosotros. La palabra de Dios nos va a poner siempre contra la espada y la pared. La palabra de Dios va a hablar siempre en contra del pecado, va a hablar siempre en contra de la avaricia, en contra de la codicia, en contra de del mundo, va a hablar en contra de todo aquello que no agrada a Dios. La palabra de Dios siempre va a hablar lo contrario a lo que le agrada a Dios. Siempre va a hablar en contra de eso. Entonces es muy importante cuando la persona tiene el corazón ya inclinado hacia el mal, no quiere escuchar la verdad. O le incomoda la verdad, aunque no la puede contradecir porque sabes que es la Biblia, pero sin embargo hay una incomodidad, algo malo en su corazón, como que la rechaza, no la quiere vivir porque ya está cómodo donde está. Entonces eso es lo que pasa. La iglesia de Corintios estaba en ese gran problema y como le dije anteriormente, Pablo estaba indignado. ¿Por qué razón? Porque decía Pablo, si vienen a predicarle otro evangelio, predicarle otro Cristo, vienen a predicarle otro Salvador, sí lo aceptará. Pero si vengo yo, no lo acepta. Eso es lo que está pasando. El versículo 15 dice así, el 5, perdón. Y pienso, dice, que en nada, dice, he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. En palabras sencillas, lo mismo que predican ellos, predico yo. A referirnos a los apóstoles, verdaderos apóstoles, pero se introdujeron dentro de las iglesias personas que se autoproclamaban apóstoles, pero no lo eran. No lo eran. Eran personas que se metían a las iglesias solamente a desviar al pueblo de Dios de la verdad. Y es lo que dice el versículo 13 para que entendamos mejor. Versículo 13 y 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Okay? Habían apóstoles verdaderos y habían falsos apóstoles. ¿Okay? Se metieron a la iglesia, esos falsos apóstoles se proclamaron apóstoles, se proclamaron pastores por sus intenciones, proyectos y necesidad, qué sé yo, y empezaron a desviar al pueblo de Dios de la verdad. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Sigamos leyendo. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Sabe qué es fraude? Hacen fraude de la palabra de Dios, ¿ok? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Dice el versículo 14,
Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En palabras sencillas, así como Jesús tiene sus apóstoles, tiene a sus siervos, Satanás también tiene a los suyos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para discernir quién es quién? Sencillamente mírele su vida como es. Sencillamente mire lo que predica, lo que enseña, lo que vive y el propósito con que hace las cosas. Sencillamente eso es, mírelo, porque todo el mundo puede hablar de Dios, pero no a través de todo el mundo Dios habla. Entonces hay muchas personas que usan el nombre de Dios, pero para sus propios beneficios o intereses. Los intereses no son los intereses de Dios, sino sus propios intereses. Entonces hay que prestar atención en eso. Y el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿ves? ¿Te das cuenta que tiene también ministros el enemigo? Se disfrazan como ministros de justicia. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Quizás pueden presumir, quizás pueden engañar al pueblo hoy, pero sus obras, las intenciones de sus corazones, sus propósitos, Dios los conoce. Sus métodos fraudulentos, Dios los conoce. Porque le voy a explicar algo, hermano. Un verdadero siervo de Dios no usa a métodos fraudulentos para servir al Señor, ni propósitos fraudulentos para servir al Señor. Es una persona transparente, es una persona que da la cara, es una persona que responde por lo que dice y por lo que hace. Siempre está dispuesto a responder por todas las cosas que él hace. Entonces es muy importante que prestemos atención. Si una persona está al frente de una iglesia o es un líder de una iglesia, pero no está en la disponibilidad y le molesta o que dar cuenta, que le hagan preguntas por lo que dice o por lo que hace, algo malo está escondiendo. Algo malo está escondiendo. El que no la debe, no la teme. Y si está trabajando con sinceridad, con transparencia, si está trabajando con honestidad para la gloria del Señor, le dice, aquí estoy. ¿Qué pregunta tiene? Dígame, yo voy a responder. ¿Cuál es el problema? No tiene por qué haber problema. Entonces, si se niega a hacerlo o si anda ocultándose o ahí apartándose, es porque algo no está bien en su corazón. Siempre presta atención a esas cosas. Los hijos de Dios siempre dan la cara, siempre se ponen de frente y dicen, este soy yo, así soy yo. La pregunta que me hagan se la respondo. Aquí estoy. Tiene que ser así. De otra forma, algo no está bien. Lo que trato de explicarle, hermano, es que el mundo que vivimos nosotros, en el mundo del cristianismo, es muy complicado hoy en día. Es muy complicado por la diversidad de intenciones, de propósitos, por las enseñanzas que se dan hoy en día en las iglesias. Pero lo que a mí me causa un poquito más de preocupación es que el pueblo de Dios es muy ingenuo. El pueblo de Dios es tan ingenuo que el pueblo de Dios siempre se va al lado que le convenga. Si hay una iglesia donde el pastor no habla en contra del pecado, no habla en contra del odio, del rencor, no habla en contra de la desobediencia, de la falta de sometimiento a Dios, la falta de servicio, la falta de oración, para ese lado se inclinan. Porque como dicen en mi país, en río revuelto ganancia de pescadores. Si aquel no habla sobre eso, les conviene estar sentado en la silla porque no pasa nada. Y por eso mucha gente anda así brincando de un lado para otro porque no quieren un compromiso serio con nuestro Padre Celestial. Entonces es muy importante que usted preste atención. El verdadero evangelio de Jesucristo requiere sacrificio. El verdadero evangelio de Jesucristo requiere entrega, requiere santidad, requiere obediencia, requiere servicio, requiere sufrimiento, requiere pagar un precio por llevar la cruz de Cristo sobre nuestras espaldas. Siempre tenga eso en mente, hermano. El verdadero cristianismo, hermanos, es de sufrimiento. Pablo dice estas cosas en Romanos. Dice Pablo, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero antes dice, por causa de ti somos contados para oveja, para el matadero. Somos muertos por ti
Dice, por todo el tiempo, dando a entender que desde el momento que abrimos el corazón a Jesús empieza la persecución. Dice Jesús en San Juan, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También dice en otra parte, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Entonces es muy importante que prestemos atención. También lea ahí en su casa, hermano, Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 en adelante, y usted se va a dar cuenta acerca del sufrimiento de los verdaderos hijos de Dios. También le recomiendo que lea Segunda de Corintios capítulo 11, léalo todo para que se dé cuenta cómo el apóstol Pablo sufrió en su cuerpo, sufrió tantas cosas en su cuerpo por causa del evangelio de Jesús. La mayoría de las epístolas que Pablo se escribe, las escribe desde la cárcel. A Pablo lo matan, a Pedro lo matan, a todos los apóstoles lo mataron, menos a Juan. Entonces, el cristianismo es un mensaje de lucha, de batalla, de sufrimiento. Si usted no quiere sufrir, yo creo que no va a estar casi preparado para ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, porque somos contados como ovejas para el matadero todo el tiempo. Quiero darles ahorita las 8 áreas en las cuales Satanás está tratando, luchando y batallando, y déjame decirle que en algunos casos sí lo ha logrado, en algunos cristianos. De cómo introducirse en la vida de los cristianos para esclavizarlos. Vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 15 al 19. La primera área, hermanos, que Satanás quiere tomar control es nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué cosa es templo? Es una habitación, es una casa, es una morada del Espíritu Santo. Y luego dice Pablo, y no sabéis que el Espíritu Santo santo es, que es santo, es apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado de todo lo que desagrada a Dios. Y a eso nos llamó Dios. Cuando tú lees Tesalonicense, Pablo dice, porque Dios nos llamó a santificación, no a inmundicia. Entonces es muy importante que entendamos, si tenemos a Jesús en el corazón, debemos entender que tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Y tenemos que amar lo que Dios ama. Y si Dios aborrece el pecado, no tenemos que justificarnos en nuestro cuerpo, tenemos que rechazarlo. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 15. Vamos a darle para ahí. ¿Qué pues, dice Pablo? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. No hay manera. Si eres cristiano, tienes que apartarte del pecado. Si eres cristiano. No es que no vas a pecar, no. El problema es que peques consciente y voluntariamente. Ok, sigamos leyendo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces no podemos poner nuestro cuerpo para ser esclavo del pecado. Tenemos que poner nuestros cuerpos para ser instrumentos de la justicia. El versículo que sigue. Pero gracias a Dios dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, dice, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Ya no somos siervos del pecado. Ya no servimos a la maldad, no servimos a la mentira, no servimos a nadie, servimos a Cristo Jesús. Un verdadero hijo de Dios es un siervo de Jesucristo, es un siervo de la justicia. Ya no podemos prestar nuestro cuerpo para andar pecando, para hacer cosas que no agradan a Dios. Sigamos leyendo. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces es muy importante, hermano. ¿Te recuerdas cuando no eres cristiano? Cómo usaba sus palabras, cómo usaba sus manos, cómo usaba su cuerpo para pecar. Ahora lo que está diciendo el apóstol Pablo, más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, está diciendo de que nosotros ahora ofrezcamos nuestro cuerpo, cada uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo como un instrumento para servir a Dios, ya no para servir al pecado. Entonces Satanás quiere que nosotros usemos nuestro cuerpo, y le voy a decir por qué. Porque Satanás es espíritu. Satanás originalmente no tenía autoridad sobre la creación.
Toda la creación fue puesta bajo la autoridad de Adán, dice la Biblia en el libro de Génesis, en capítulo 2, y también el Salmos capítulo 8. Todo lo puso Dios bajo sus pies. Entonces, como Satanás no podía influenciar, no podía manipular la creación, lo que Satanás hizo fue esclavizar al que tenía la autoridad sobre la creación. Esto es el hombre, y ahora a través del hombre está esclavizando al mundo. Por eso dice Jesús que el mundo está bajo el maligno. ¿Ok? Porque los hombres le han dado a Satanás la autoridad para que Satanás manipule, ¿ok?, toda la creación. Usted se imagina, hermano, yo puedo pensar muchas veces, cuántos miles de miles de miles y de miles y de miles de millones de dólares se gastan los gobiernos haciendo armas de destrucción masiva. Una sola bomba que avienten vale millones de dólares. ¿Usted sabe cuántas personas pobres pueden comer con eso? ¿Usted sabe cuántos hospitales se pueden construir en los lugares donde hay pobreza? ¿Usted sabe cuántas escuelas se pueden construir en lugares donde se necesita? ¿Usted sabe cuántas casas se construirán para la gente que vive en las calles? Ya no existiría la inmigración en el mundo. No existiría, hermano, ese montón de pandemia, ese montón de hambre. Se mueren casi 20 millones de personas al año de hambre en el mundo. Esa gente no se moriría si los gobiernos no gastaran esos miles de miles de miles de millones de dólares, hermano, en armamento. ¿Se da cuenta usted cómo Satanás está manipulando la creación a través de la desobediencia de los seres humanos? A través de los líderes políticos que lo que están haciendo es creando un caos mundial, preparando el nuevo orden mundial para que el anticristo venga a tomar control de la raza humana cuando Cristo levante su iglesia. Usted se da cuenta si ese montón de dinero se usara para ayudar a los pobres, para crear fuentes de trabajo, oportunidades para los jóvenes. Les aseguro, hermano, mire, en los países de América Latina, que hay muchísimas jóvenes metidos en las pandillas, si esos jóvenes hubieran tenido una oportunidad para estudiar, hubieran tenido un sistema social equitativo y ellos pudieran estudiar y trabajar, ellos no se hubieran metido a las pandillas. Pero ven las pandillas como una última solución a su vida. Entonces, usted ve cómo Satanás, él no podía destruir la creación, pero a través del hombre lo está haciendo. Entonces, es muy importante que prestemos atención. Nosotros los cristianos fuimos llamados, fuimos establecidos por mi Señor Jesús en esta tierra para que nosotros hiciéramos la diferencia. Que no nos comportemos como la gente que está sin Cristo, haciendo destrucción de la misma creación, de la misma raza humana. Que nosotros hagamos la diferencia, proclamemos la paz, la armonía, el amor, la unidad, en contra de la guerra. No importa cuáles sean los propósitos, las intenciones de quien sea, la guerra no proviene del Señor. Entonces es muy importante, no nos prestemos para hacer el mal, prestémonos para hacer siempre el bien. Otra de las cosas que quiero que leamos, en Hebreos capítulo 3, versículo 12, leamos. Otra de las cosas, hermano, que Satanás quiere tomar control, y creo que es la más importante, es el corazón de los cristianos. Yo dije una vez predicando esto, el corazón de nosotros los cristianos o de los seres humanos es como un trono, ¿ok? En ese trono se sienta el que va a gobernar, el que va a gobernar. Por eso es la lucha, la batalla entre las tinieblas y la luz. Por eso vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para destruir las obras del diablo, para destruir el imperio de la muerte, para destruir el imperio de las tinieblas. Y toda persona que le abre el corazón a Cristo Jesús, en ese mismo momento todas las tinieblas salen de su corazón y ese corazón se vuelve como un trono donde Cristo, el Señor, el Rey de Reyes, se va a sentar. Y de ese corazón Él va a gobernar nuestras vidas. Él va a tener control de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, de todo nuestro ser. Y Él nos va a guiar por senda de justicia por amor a su nombre. Por eso dice la Biblia: Hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos vean sobre mis caminos. Satanás sabe perfectamente que si nuestro corazón le pertenece a Cristo Jesús,
Tenemos tesoro bueno, cosas buenas ahí. Y de lo bueno que tenemos aquí es lo que le vamos a dar a las personas, ¿ok? No podemos dar a la gente lo que no tenemos. Cristo dijo estas palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona solo vive quejando, vive murmurando, vive hablando mal de la gente, vive calumniando a otro, vive difamando a otro, hablando mentira, son personas que no está Cristo gobernando su corazón, porque Cristo Jesús es la verdad y el padre de mentiras se llama Satanás. Entonces nuestro corazón, dice la Biblia, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Imagínate, es lo más importante. Cuando usted le da el corazón a Dios, le está dando toda su vida. Y el diablo sabe que el día que él tome control del corazón del cristiano, él lo va a usar para muchas cosas malas. Mira, leamos lo que dice Hebreos capítulo 3. Yo creo que leamos del versículo 12. Dice así: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hablamos lo que es incredulidad. La incredulidad no es ignorar la verdad, no es ignorar la voluntad de Dios, no. La incredulidad es conocer la voluntad de Dios y decidir hacer lo contrario. La incredulidad es molestarse por la verdad. La incredulidad es contradecir la verdad, es argumentar la verdad, es falsificar la verdad. Eso es incredulidad, porque una persona que es incrédulo lo hace consciente y voluntariamente, que esa no es la voluntad de Dios, pero él es lo que él quiere hacer. Ok, dice que no haya, dice, entre vosotros algún hermano de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dicen por ahí, hago énfasis otra vez, dicen por ahí que la salvación no se pierde. Una persona no se puede apartar del Dios vivo si nunca ha estado en él. Es muy importante. Entonces, una persona que camina en incredulidad en su corazón se aparta del Dios vivo. Y al apartarse del Dios vivo, yo no creo que tenga salvación. No lo creo. No lo creo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cuando una persona conoció la verdad, cuando una persona participó de la verdad, del don celestial, y aparta su corazón de la voluntad de Dios para vivir en pecado, haciendo su propia voluntad, es porque Cristo no gobierna su vida, porque Cristo no habita en él. Entonces se ha apartado de Dios por su incredulidad. Entonces el escritor de Hebreo está diciendo: mirad, hermanos, que no haya entre vosotros, dando a entender que el cristiano también puede caer en eso. Prestemos siempre atención, que nuestro corazón siempre adore y exalte, sirva y honre solamente a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Su nombre es Cristo Jesús, su nombre es el Cordero de Dios, su nombre es el Verbo de Dios, su nombre es el León de la tribu de Judá, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así se llama mi Señor, así se llama su Señor, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el nombre. Si alguien todavía no lo conoce, así se llama, y él es el Todopoderoso. Delante de él toda rodilla se va a doblar y toda lengua lo va a confesar que él es el Señor, porque él es el Señor. Todas las cosas por él existen y nada de lo que existe fue hecho sin él, dice la palabra del Señor. Quiero que leamos ahora, hermanos, vámonos al libro de Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Otra de las cosas, hermanos, que Satanás quiere controlar, hermanos, es nuestras preocupaciones, hermanos. No debemos, cuando la preocupación toma control de nuestro corazón y de nuestra mente, viene algo que se llama afán. Okay. Y el afán produce ansiedad, y la ansiedad produce desánimo, y el desánimo produce incredulidad. Entonces, nosotros debemos estar conscientes, hermanos, que vamos a tener necesidad. Tenemos necesidad. Si a usted no le falta dinero, le va a faltar otra cosa. Pero todos tenemos necesidad. Pero dice Jesús: por nada estéis afanosos, por nada. Entonces Satanás quiere tomar control de las necesidades, de la preocupación en nuestros corazones por las necesidades. Una vez que él toma control, él lo manipula. ¿Y sabe qué hace? Trae desánimo. Hay muchas personas que hasta murmuran de Dios. ¿Dónde estás, Dios, cuando te busco? Te necesito, Señor, y cierra tu oído. Dios no cierra su oído a la oración de su pueblo.
Escuche, lo que el diablo quiere es que nosotros reneguemos y murmuremos delante de nuestro Padre Celestial. Pablo dice en Filipenses 4:6, dice Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones, vuestras peticiones, dice delante de Dios, con oración, con súplica en el Espíritu y con acción de gracia. Es muy importante, hermano, no se afane. No pierda la fe solo porque tiene un problema. Confíe ciegamente en Dios porque su Padre tiene control y Él quiere bendecir su vida más abundantemente de lo que usted necesita y de lo que usted le pide. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, hermanos. Leamos el versículo 31 al 34. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Dice el 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabes qué es un gentil? Un gentil no solamente es una persona que pertenece a otra nación, sino también es una persona, hermano, que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene a Cristo en su vida. Es una persona sin esperanza, alejado de los pactos, de la ciudadanía de Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Y como viven una vida de zozobra, de desesperación, se afanan tanto en lo material que se olvidan que Cristo Jesús es el verdadero proveedor y sustentador de los que le temen. Sigamos leyendo, hermanos, el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En vez de afanarse, hay que buscar a Dios en oración mejor. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es muy importante. Debemos de prestar atención y no estar preocupados por mañana. Preocupémonos por hoy, porque mañana está en las manos de Dios. Y Dios sabe lo que va a hacer y lo que te va a traer en bendición. Quiero que leamos también, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33 al 34. Otra de los problemas, hermanos, que Satanás quiere también tomar control y debemos de prestar atención a eso. Primera de Corintios 15, 33, es las conversaciones que tenemos nosotros con las demás personas. Las conversaciones, ¿ok? Recuerda algo muy importante, hermano. Nosotros somos hijos de paz, tenemos paz en nuestro corazón, somos hijos de amor, tenemos amor en el corazón. Entonces, cuando Satanás toma control, hermano, del corazón del cristiano, ¿ok? Y si ese corazón lo llena de maldad, ¿ok? Todas las conversaciones que se hagan va a ser hablar en contra de otra persona, va a hablar mal de otra persona, estarse quejando, estar murmurando, estar diciendo cosas. Prestemos atención, hermanos, a los tipos de conversaciones que tenemos. Dice el apóstol Pablo, hermano, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea para la edificación de los oyentes. Es muy importante, hermano. Si vamos a entrar en una conversación que no va a ser de bendición para nadie, es mejor no entrar en esa conversación, porque cuando tú entras en esa conversación, tú contaminas inmediatamente tu corazón. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Siempre presta atención, ¿ok? Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Cuando una persona no conoce a Dios, siempre va a usar su boca para comentarios y para cosas que no son correctas. Las conversaciones no van a ser de edificación. Si usted le va a llamar a un hermano, háblele de Jesucristo, háblele de bendición a su hermano, ore por él, bendígalo, háblele cosas buenas, no meter esas cosas malas en el corazón de otra persona. ¿Por qué razón? Porque eso va a hacer que el otro hermano también esté contaminado espiritualmente. Creo que leamos Efesios capítulo 5, versículo 11 al 17. La otra cosa, hermanos, de la cual Satanás quiere tomar control es de nuestro tiempo. De nuestro tiempo. Una vez que él toma control de nuestro tiempo, nos hace a nosotros cristianos estériles, sin fruto delante de Dios. Te voy a decir por qué. Porque nunca vamos a tener tiempo para Jesucristo, pero siempre vamos a tener tiempo para la diversión y el entretenimiento y pasarla bien. Preste atención que es así. Preste atención. Entonces es muy importante, hermano. Siempre yo hago énfasis en esto. Dios nos puso en esta tierra a nosotros con un propósito.
Una vez que el Satanás toma control de su tiempo, hermanos, mira, hermanos, no te va a quedar tiempo ni siquiera para orar, pero sí va a haber tiempo para cualquier tipo de entretenimiento, de vacilón, y nada para servir a Jesucristo. Ahora te voy a explicar algo. No solamente va a traer estancamiento en tu vida espiritual, sino que también te va a hacer infértil a los ojos de Dios. Y te voy a decir algo más. Vas a impedir que la iglesia del Señor crezca en número y crezca en espiritualidad o en calidad. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo va a usar y está usando a sus hijos. Y si usted es un hijo de Dios, usted es un instrumento del Espíritu Santo. Use bien el tiempo. Use el tiempo bien. Dios nos da tiempo para todo. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo tiene su tiempo. Tiempo para todo. Si Dios nos manda a nosotros a servirle, hermano, no podemos decir, ay, no tengo tiempo, pero sí tengo tiempo para irme de paseo o hacer otras cosas. Hermano, todos tenemos tiempo. Tenemos tiempo para hacerlo. Si Dios nos manda para hacerlo, es que lo podemos hacer. Pero no dejemos que el diablo controle nuestro tiempo. Nosotros manejemos sabiamente el tiempo, porque el tiempo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 11 al 17. Dice el 11, hermanos. Dice, y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas cuando las cosas, dice, mas todas las cosas, y cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces es importante, hermano, no deje que el enemigo controle su tiempo. No deje que lo haga, porque el día que él lo haga, hermanos, usted no va a tener tiempo, ni deseo, ni voluntad, ni se va a deleitar en servir a Dios. Al contrario, siempre va a argumentar, siempre se va a oponer, siempre va a cuestionar el servir a Dios. Ah, no, porque esto, no, porque yo creo esto, el que yo creo, el que yo opino, eso es lo que va a pasar. Hermano, Cristo te sigue esperando para que vayamos y sirvámosle a Dios. Sé que todos tenemos niveles diferentes y oportunidades de servir a Dios, pero déjame decirte algo. No existe un solo cristiano dentro del cuerpo de Cristo que no tenga el tiempo o que no haya sido enviado por Dios a ocupar parte de su tiempo para servirle a Él. Prestemos atención. En vez de servir, hermano, al pecado, a la maldad, a nosotros mismos, sirvamos a Cristo Jesús. Quiero que leamos ahora, hermanos, el libro de Isaías, capítulo 55, del 1 al 3. Otra cosa muy importante que Satanás quiere tomar control, hermano, es de tu dinero. Déjame decirte algo. Isaías 55, versículo 1 al 3. Déjame decirte algo muy importante, hermano. Mira, todo el dinero que entra a tu hogar, que llega a tus manos, porque usted fue y Dios le dio fuerza, le dio un trabajo, usted trabajó. Yo en lo personal, déjeme darle mi punto de vista. Para mí es un dinero que es sagrado. Es un dinero sagrado porque Dios se lo dio a usted con el sudor de su frente. Fue algo que usted se ganó. O sea, usted le pagaron 5 horas de trabajo, usted trabajó esas 5 horas, usted sudó y usted trabajó y usted se esforzó y se cansó y usted tomó ese dinero. Es un dinero sagrado. La pregunta mía es, ¿en qué lo estamos gastando nosotros? ¿En qué estamos gastando ese dinero sagrado? Déjame decirte algo. Cuando nosotros tomamos el dinero o permitimos que el diablo tome nuestro dinero y lo gaste en cosas que para Dios son pecado, estamos profanando el regalo y la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es profanar. Profanar es tomar lo sagrado que Dios nos ha dado y usarlo para promover o para practicar o para dedicarnos en el pecado. Eso es profanar. Entonces, pongamos atención, hermanos, en qué nosotros estamos gastando el dinero que Dios nos da. Estamos invirtiéndolo en el reino de los cielos. Yo he aprendido muchas cosas, hermano, en relación a eso. Y te voy a decir, siempre he aprendido algo. Cuando Dios te bendice, es para que tú seas de bendición a otras personas. Grábate eso. Segundo, cuando Dios te pide a ti algo,
es porque Dios te quiere bendecir en abundancia. Y cuando Dios te bendice en abundancia, es porque Dios te quiere usar para que tú seas de bendición a otras personas. Siempre presta atención. Ahora te voy a explicar algo. Dice la Biblia, Jehová dice, mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. Otro pasaje dice, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque todo lo que hay en esta tierra no nos pertenece a nosotros. Lo que nosotros somos administradores de las riquezas de Dios. Dice que todas las riquezas le pertenecen a nuestro Dios y Él se las pone en las manos a los hombres para ver qué hacen con ellas. Todas las riquezas que hay en la cielo y en la tierra pertenecen al Creador y Dios se lo pone en las manos del hombre para que lo administre. Entonces es muy importante, hermano, ese dinero que tú te ganas con el sudor de tu frente, úsalo correctamente, úsalo para las cosas que tú necesitas en tu casa, lo que verdaderamente necesita, y si tienes la oportunidad, ayuda al necesitado en cualquier país, en cualquier parte que haya una persona necesitada. Mira lo que dice Isaías 55, hermano, versículo 1 al 3. Dice el 1, a todos los sedientos, venid a mí, venid a las aguas, dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? En la pregunta. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestras almas con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestras almas. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es muy importante, hermanos. Es muy importante. Yo entiendo que las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, el día de su pago, el día de su cheque, cambian su cheque y lo primero que pasan por la tienda llevándose unos 24 de cerveza. Esa es la gente del mundo, ¿no? Pensando de ir a gastar su dinero a los casinos, gastando su dinero en fiestas, en bailes, en qué sé yo. Pero un hijo de Dios debe de pensar siempre en su familia, en sus hijos, las necesidades del hogar, ¿ok? Y después de ahí, afuera, cuando ya haya suplido tu necesidad. Pero no gastes tu dinero en cosas, hermanos, que solo es vanidad. No gastes tu dinero para alimentar el orgullo y la vanidad de tu corazón. Gasta tu dinero en las necesidades, verdaderas necesidades de tu vida y úsalo correctamente. La última cosa quiero que leamos Santiago capítulo 3, versículos 6 al 12. La última cosa, hermano, que Satanás quiere tomar control es de nuestra boca, de nuestras palabras. De nuestra boca, de nuestras palabras. Santiago 3, 6 al 12. Mira, hermano, Satanás sabe perfectamente que en las palabras de un cristiano hay poder. Satanás lo sabe perfectamente. En cierta ocasión, Jesús andaba predicando con sus discípulos y los discípulos llegaron a Samaria. Los samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Y sucedió que la gente los miraba y cerraba la puerta. ¿Ok? Pero pasó algo, vinieron uno de sus discípulos y dijeron a Jesús, Señor, sabe que fuimos, tocamos la puerta y nos cerraron la puerta. ¿Por qué no, dice uno de ellos, por qué no oramos al Padre para que envíe fuego y los consuma todo? Ese no era el plan de Dios. ¿Entiendes? Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces es muy importante, hermano, las palabras que están en el corazón de un cristiano, porque es templo del Espíritu Santo, tienen unción, tienen poder. Entonces hay que saber, hermano, cómo vamos a usar nuestras palabras, porque con nuestras palabras podemos atar a una persona, la podemos bendecir o la podemos maldecir. Prestemos atención siempre, hermano, esas palabras que salen de nuestra boca, hermano, que sean con temor, que sean en santidad, que sean para bendición de la persona. No tratemos de usar nuestras palabras para maldecir a una persona, sino para bendecir. Me dice Santiago capítulo 3, leámoslo, hermano, versículo 6 en adelante. Dice el 6, y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta, dice, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes
y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ay Dios. Con ella, mira el 9 lo que dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Eso pasa mucho dentro de las iglesias, hermanos. Déjenme decirle algo. Lo que es un chisme, una calumnia, una difamación, todas esas cosas, hermano, en términos espirituales, producen maldición. Cuando nosotros hablamos mal de una persona, y resaltamos su maldad y hablamos eso, estamos poniéndole peso encima a esa persona para que no se levante más. Si verdaderamente hay amor en nosotros, lo que tenemos que hacer es orar por esa persona y bendecirla y perdonarla en el nombre de Jesús. Lo curioso de todo es lo que dice Santiago: con la misma lengua con que maldecimos a los hombres, con esa misma alabamos a Dios. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia, hermano, cantando y alabando, otros predicando, enseñando, otros orando, y con la misma lengua hablando mal de las personas por atrás y levantando falsos y maldiciendo a las personas? Todas esas cosas, hermanos, mire, preste atención cómo el enemigo, con su astucia, con sus artimañas, con sus manipulaciones, con sus mentiras, con sus fortalezas espirituales, con su opresión demoníaca, con todo eso, hermano, está controlando, está manipulando el pueblo de Dios. Necesitamos entender una cosa muy importante. Nuestro enemigo, nuestro adversario, se llama el diablo. Su enemigo no es el hermano que está al lado, no es el ser humano, el enemigo es Satanás. Así que ponga sus fusiles y sus cañones hacia él y no hacia los seres humanos. ¿Okay? Es muy importante que prestemos atención, hermano. No dejemos que el enemigo tome control de nuestras vidas. Usemos nuestra vida como un instrumento para gloria, honor y alabanza de nuestro Padre Celestial. Yo sé perfectamente, hermano, que es una lucha muy fuerte, es un proceso muy largo, pero déjeme decirle que sí se puede en el nombre de Jesús. Si usted y yo tomamos hoy la decisión de no permitir que nuestras vidas estén controladas por el enemigo, yo le aseguro que el día de mañana nuestra vida van a ser diferente. Si nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestra voluntad, nuestro tiempo, todo lo de nuestras vidas, lo usamos para ser instrumento de Dios, nuestra vida va a ser diferente, hermano. Porque eso se llama, en términos bíblicos, se llama sembrar en el reino de los cielos. Y lo que sembramos también lo cosechamos, dice el Señor. ¿Ok? Damos gracias al Señor, hermano. Ya terminamos. Qué rápido se me va el tiempo. Vamos a tener que orar para que hagamos predicaciones de 3 horas. A ver si usted se anima, hermano. Yo como que me da gana porque se me va muy rápido a mí el tiempo. Pero bueno, damos las gracias a Dios que nos da el momento, hermano. Oro a Dios para que usted pueda entender un poco y podamos ser bendecidos un poco conforme a la palabra del Señor. Queremos saludar a los hermanos y hermanas que nos ven y a todos los que están ahí conectados siempre con nosotros. Carmen Fierro, Dios le bendiga. Carmen, allá en Tijuana, muchas gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Que Dios llene siempre su vida de mucha bendición. Mi hermano Juan, mi hermana Lucrecia también. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar siempre ahí pendiente. Ya muy pronto, hermanos, regresamos a la casa del Señor. Sigamos orando para que pronto nos miremos por allá. Un saludo a mi suegra también. Suegra, Dios le bendiga. Suegra, Dios bendiga su vida, su hogar. Bendiga también al suegro, todos los que están en la casa. Dios los bendiga grandemente. Que la sangre de Jesús los proteja donde quiera que anden y que haya mucha bendición sobre sus vidas. Mi hermano Maggie, mi hermana Maggie, perdón, y mi hermano Mina, Dios les bendiga. Siempre me confunde, hermano, I'm sorry. Dios les bendiga, hermano, grandemente, y gracias por ser de bendición a todos aquellos que le conocen, hermano. Dios les bendiga grandemente.
También a Anita, también a Paz y a Sammy. Dios le bendiga, hermanas, grandemente. Dios bendiga sus vidas, bendiga su hogar. Un abrazo. Saludos ahí a Omar, el jefe del Colo Colo. Dios los bendiga grandemente. César Vilche, my brother. Dios te bendiga, brother. Qué bueno que estás con nosotros, hermano. Dios te bendiga grandemente, César. Ahí estamos siempre para adelante, hermanos, en el nombre de Jesús, orando por la familia y creyéndole a Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Saludo a mi hermana Alicia. Alicia Winston, Dios te bendiga, te quiero mucho. Siempre para adelante en el nombre de Jesús. Recuerda, nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Mi hermana Olivia, Dios le bendiga, hermana Olivia, grandemente. Dios bendiga su vida, bendiga su hogar grandemente. Dios siempre bendiga su matrimonio y su familia, hermana. Francisco Centeno, Dios te bendiga. Francisco, gracias por estar con nosotros. Dios bendiga también tu familia y bendiga siempre tu corazón. Mi hermana Josie Duque, hermana, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Saludos ahí al hermano Juanito. Dios los bendiga grandemente y a todos los hermanos allá en King City. Dios los bendiga grandemente. Mi hermano Ángel, hermana Elizabeth, Dios le bendiga grandemente, hermanos. Ya sabe, pronto vamos para Chiapas con el favor de Dios. Tengamos fe, hermano, tengamos fe. Pronto ya verá que sí. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano Rosendo y mi hermana Odilia y Andra Plau, Dios le bendiga, hermanos, grandemente. Gracias por estar con nosotros, hermano, y gracias también por ser de bendición donde quiera que anden. Alonso Wilson, mi brother, Dios te bendiga, hermano, para adelante siempre, ya sabes, siempre para adelante en el nombre de Jesús, orando por la familia, creyendo que pronto van a venir a Jesús todas nuestras familias. Quiero saludarte a mi hermano Darío, hermana Esther también, Dios les bendiga grandemente, hermano, siempre sirviéndole a Dios de corazón, hermano, no desanimando y echándole para adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano Alejandro Fabián, Dios le bendiga, hermano Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga en abundancia su vida, su hogar, su familia, y que su corazón sea un instrumento del Espíritu Santo hoy, mañana y siempre. Mi hermana Teresita Durán, Dios le bendiga, hermana Teresita. Dios bendiga su familia, Dios bendiga su hogar. Saludes al hermano Jorge por ahí y siempre estamos orando por su familia. Gabriela Rayo, Gabriela, Dios le bendiga hasta allá en Nicaragua. Saludes ahí a mi hermano en batalla, Anastasio Rayo. Un abrazo fuerte, dile que aquí estamos y que oramos a Dios para un día poder concordar en un proyecto junto allá en Sébaco. Mi hermana Elsa Chévez también, Dios le bendiga, hermana Elsa. Dios bendiga su vida y bendiga su corazón, su familia en gran manera. Gracias por estar con nosotros. Mi hermana María Guerrero, Dios le bendiga, hermana. Siempre guerrereando, hermana María Guerrero. Para adelante en el nombre de Jesús. Ya sabe, cuando ponemos la mano en el arado, no volteamos a ver atrás. Seamos para adelante en el nombre de Jesucristo. Oldemar y hermana Carlita, hermanos, Dios les bendiga. Orando siempre por su hogar, por su familia, hermano, creyendo y confiando de que Dios tiene todo bajo control. Hay que seguirle para adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano Israel, hermana Alejandra, allá en Corny también, Dios los bendiga grandemente. Y mi hermana Irma también, Dios la bendiga, hermana Irma. Saludo, un abrazo a los niños por allá y vamos a hacer una oración, hermanos. Sigamos orando, hermanos, por aquellas personas que están hospitalizadas, que están con esa enfermedad, hermano, con ese virus. Oremos a Dios, hermano, para que ellos puedan ser sanos, poder levantarse de esa cama y si fuera el tiempo de irse con Dios, que su alma pueda ser alcanzada por Jesucristo para que vivan con Él por la eternidad. Oremos al Señor y oremos por el pueblo de Dios, hermano, para que Dios los guarde, los bendiga, supla toda necesidad al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios sea bendecido en abundancia para ser de bendición donde quiera que vayan. Ore conmigo, hermanos. Amado Padre Celestial, oramos esta tarde en el nombre de Jesús. Queremos darle gracias, Padre, porque nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Gracias le damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo vengo orando esta tarde, Dios, agradeciéndole por su inmenso amor, bondad, misericordia, Padre. Gracias, Padre, porque usted siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey.
nuestro protector, nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro libertador, por ser el todo de nuestras vidas, Dios. Gracias le damos en esta tarde. Oramos para poner en tus manos, Señor, aquellos hermanos que han pedido oración por sus familiares, y queremos también orar, Padre, por todos aquellos, Padre, que están en un lecho, Padre, en un hospital, en esas camas, Señor, con esa enfermedad, Señor, con ese virus, Padre, y con todo tipo de enfermedad, Señor. Oramos por ellos en esta tarde. Te pedimos, Padre, misericordia por cada uno de ellos, Padre. Usted conoce, Padre, las condiciones y la necesidad espiritual que hay en cada uno de ellos, Padre. Te ruego, Padre, que traiga salud espiritual y traiga también sanidad física a estas personas, Dios. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, que sea usted visitando esos hospitales, Señor amado. Aquellas personas, Padre, que hoy no están en esta tierra, Señor, y quizás las que van a seguir perdiendo esa batalla en esta tierra, Dios, que sus almas puedan vivir la eternidad con Cristo Jesús. Venimos poniéndolas en tus manos en esta tarde. Venimos orando, Padre, para que tú envíes esos hombres de Dios, Señor, esas mujeres de Dios, para que les puedan hablar de Jesucristo, Padre, y puedan orar, puedan ministrarles, Señor, en esos hospitales, Señor amado, para que te puedan conocer y puedan ser salvos por tu gracia, Dios. Oramos por cada uno de ellos, Padre. Usted los conoce, Señor, por nombre. Los queremos poner en sus manos esta tarde, Dios, y pedir misericordia conforme a su voluntad, a su poder y a su grande e inmenso amor, Padre. Su palabra dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido todos sanados. Oramos creyendo esa palabra y enviando esa palabra de sanidad a esos cuerpos, Dios. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret y oramos, Padre, para que el corazón sea abierto, Padre, para que Jesucristo pueda entrar a sus corazones y reinar esos corazones, Dios. Los ponemos en tus manos en esta tarde, Dios. Bendecimos sus vidas y oramos, Padre, para que tu voluntad perfecta se establezca y se cumpla en cada corazón, en cada familia, Dios. Se lo pedimos creyendo siempre en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Oramos por nuestras familias, Padre, que aún no te conocen. Queremos levantarlos en oración en esta tarde, Señor amado, y queremos pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que tú vengas tocando sus corazones, trayendo libertad a sus mentes, sus voluntades, para que vengan a los pies de Cristo para ser sanados, para ser salvos por tu gracia, Dios. Reclamamos la salvación de nuestras familias, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos también por tu iglesia, para que usted bendiga a su pueblo, Padre, donde quiera que esté un hijo suyo, Padre, su presencia, su gracia, su protección, su autoridad, Padre, su provisión esté con ellos. Abre, Señor, las puertas de los cielos de par en par en bendición. Ven y suple toda necesidad, rompe toda cadena de opresión, todo yugo del enemigo se pudra en el nombre de Jesucristo, y tu pueblo, Señor, pueda saltar como becerro de la manada, lleno de bendición, lleno de paz, lleno de gozo, de libertad, Dios amado. Bendiga a su pueblo, Padre, guárdalo, fortalece su fe en sus corazones, derrama gracia sobre su vida, Padre, y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, Padre. Te damos gracias en esta tarde, Dios, y toda la gloria y la honra siempre sea para usted, Dios, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Dios, y le damos gracias en esta tarde. Gracias. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Es por su muerte que hoy somos libres. Es por su muerte que somos bendecidos en esta vida, Dios. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Mañana es miércoles. Mañana vamos a estar aquí. Dios nos dé la vida, hermanos, a las 6:30.
Aquí estamos todos los días predicando, menos los sábados, pero estamos los 6 días de la semana predicando para que usted pueda tener un tiempo para estudiar la palabra, estudiar con nosotros la palabra y conocer un poquito más de la palabra. Oro para que el Espíritu de Dios no solamente traiga conocimiento, sino que también, hermano, produzca en nosotros esa fe fuerte para poder ser hacedores de la palabra. Dios les bendiga, pasen buenas noches, la paz de Jesús esté con ustedes y también con sus familias. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.